a todas y a todes. Bienvenidos al teórico. Me van a ver interrumpiendo a veces porque todavía se siguen incorporando compañeros y los tengo que admitir. Como habíamos quedado, hoy vamos a arrancar con la primer lectura de las clases teóricas, que es el texto de Jaspers, La filosofía, y vamos a ver de ese texto dos capítulos. El primero, que es ¿qué es filosofía? Y el segundo, los orígenes de la filosofía. Vamos a empezar por el primero, porque yo quiero dar los dos, y entonces vamos a ver por qué motivo Jaspers se niega a dar una definición de filosofía. Nosotros podríamos empezar nuestro encuentro dando definiciones de filosofía. ¿Qué dijo Aristóteles? ¿Qué dijo Platón? ¿Qué dijeron tantos autores a lo largo de la historia de la filosofía de lo que era ese saber particular que es la filosofía? Pero voy a seguir el espíritu de Jaspers, negándome a dar una definición de qué es filosofía, porque me parece ese espíritu el más acertado y con el que yo particularmente comulgo, en la medida en que afirmo y ratifico lo que dice Jaspers, que la filosofía es una experiencia a transitar. No podemos dar una definición acabada de lo que es la filosofía, porque las definiciones tienden a cerrar, a clausurar el concepto de lo que es algo. Si yo digo que una silla es tal, tal y tal cosa, o que un pizarrón es una tabla con ciertas características para poder escribir, estoy cerrando de algún modo la definición, cerrando el concepto, cerrando el objeto, clausurándolo en una determinada definición. Con la filosofía no podemos hacer lo mismo, porque al tratarse de una experiencia, se trata de una experiencia abierta, se trata de una experiencia dinámica, se trata de una experiencia en diálogo con el propio tiempo histórico que nos toca vivir, no solamente con el pasado, sino también con el propio tiempo histórico que nos toca vivir. Digamos que no podemos dar una definición a priori de la filosofía. Y en este sentido, tenemos que definir de algún modo lo que significa el concepto de a priori, que en filosofía es un concepto muy particular y quiere decir independiente de la experiencia. No podemos dar entonces una definición a priori, porque la filosofía es una experiencia. Por lo tanto, no podríamos anticipar algo que esté fuera de esa experiencia a recorrer. Digamos que la filosofía, dice Jaspers, es un ir de camino. Podríamos parafrasear el poema, y el poema se refiere a que se hace camino al andar,
y nosotros podríamos parafrasearlo diciendo que se hace filosofía al andar. En la medida en que transitamos la experiencia filosófica, vamos a ir acercándonos al objeto de la filosofía. Me van a esperar un momentito, que he quedado sola en la casa, no hay nadie y están golpeando. Perdón, me tienen que esperar un minuto. Hago una consulta por mientras. ¿Saben si se está grabando la clase? Muy bien. Hola Luciana, sí, ante la consulta, sí, se está grabando la clase, después Buenísimo. cuando termine la subimos. Perfecto, muchas gracias. De nada. De nada, Luciana. Se lo agradecemos a Pancho lunes a lunes. Muy bien. Decíamos entonces que es un ir de camino y que la actitud dominante de la filosofía es una actitud interrogativa, una actitud cuestionadora, una actitud problematizadora. Vamos a ver, y lo voy a poner en el chat, qué significa la palabra problema en griego. Muchas veces voy a poner palabras en griego y las voy a explicar. Pro significa hacia adelante y blema arrojado. Nosotros consideramos entonces un problema como aquello que está arrojado hacia adelante. De allí que la palabra en griego tenga otras acepciones como promontorio, obstáculo, baluarte. La filosofía se compone de problemas, no solamente trata de resolver problemas, sino de crear problemas. En la medida en que se trata de una actitud cuestionadora, las preguntas son más importantes que las respuestas, según Jaspers. No, como hay alumnos nuevos, a lo mejor voy a escribir el nombre, todavía no lo hice, del autor que estamos trabajando y que ustedes tienen el material colgado en el aula virtual. Jaspers sostiene entonces que las preguntas son más importantes que las respuestas. Y esto se conecta nuevamente con la imposibilidad de dar una definición cerrada, porque la respuesta de algún modo cierra el conflicto, la respuesta cierra el problema. En cambio, las preguntas mantienen en alerta el pensamiento. De allí que él diga que en filosofía son más importantes las preguntas que las respuestas. Incluso a veces no tenemos respuestas para todos los problemas que nos planteamos. Y está bueno que así sea, porque esa tensión en la no resolución del problema nos obliga
a seguir pensando, nos obliga a seguir filosofando. En la medida en que se trata de una actitud interrogativa, queda claro que la primera alianza, la primera díada en la que podemos pensar es en hombre pregunta, hombre inquietud, hombre reflexión y entonces hombre filosofía o ser humano filosofía, porque los únicos que filosofan en sentido amplio, ya veremos lo que esto significa, y en sentido estricto, son los seres humanos. Los seres humanos que se ven interpelados, que se ven convocados, llamados por una inquietud. Voy a poner uno de los verbos que nombré y lo voy a poner en su versión latina, convocare, que es precisamente llamar. El ser humano es el único que se siente llamado por una inquietud que puede ser el universo en su totalidad, o una parte de ese universo, o un comportamiento, o una institución, un estado de las cosas, como la injusticia, como la pobreza, o puede ser él mismo el objeto de esa inquietud. Ya lo vamos a ver en oportunidad de uno de los orígenes de la filosofía. Pero por el momento queda claro que el hombre o el ser humano es el único que puede verse interpelado por la realidad, por el mundo en el que está inserto. Esto genera la díada de la que hablamos, hombre filosofía, hombre reflexión, hombre pregunta, y en términos de Jaspers habla de lo que podríamos llamar una filosofía en sentido amplio. Yo les voy armando en el chat una guía del encuentro. Una filosofía en sentido amplio. ¿Qué entiende Jaspers por una filosofía en sentido amplio? Que de algún modo todos filosofamos alguna vez en la vida. ¿Por qué? Porque si la filosofía tenía que ver con la pregunta y los seres humanos son quienes pueden hacerse preguntas, entonces, de alguna manera, en sentido amplio, en sentido extenso, en sentido no restringido, todos, en la medida en que tenemos esa actitud interrogativa, filosofamos. Pero él también sostiene que hay una filosofía en sentido estricto o restringido. Y esta filosofía en sentido estricto o en sentido restringido es precisamente esa filosofía o ese acercamiento a la filosofía de algunas personas interesadas en el quehacer filosófico sistemáticamente hablando. Aquellos que nos dedicamos sistemáticamente a la filosofía, entonces lo hacemos en un sentido estricto o restringido.
va a tener que ver, en última instancia, con el métier, con el oficio, con la profesionalización, con la sistematización de la filosofía. Como algunos se dedican a la historia y entonces abordan ese campo de saber, otros se dedican a la medicina y abordan ese campo de saber con sus respectivas reglas discursivas, con los métodos que las disciplinas tengan, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un área del saber que es la filosofía, a la cual algunos sujetos nos dedicamos sistemáticamente. Pero me interesa sobre todo esto del sentido amplio, porque es una cuestión muy en boga de que todo el mundo se sienta autorizado a meterse en cuestiones filosóficas. Y eso tiene que ver precisamente con la relación entre la filosofía y el etos cuestionador. Estoy poniendo aquí una nueva palabra griega, etos cuestionador. Muy bien, donde la palabra etos significa actitud de vida, manera de vivir, modo de vida, costumbre. Y efectivamente, nuestra costumbre es interrogarnos, y en ese sentido vemos como muy próxima esa filosofía en sentido amplio. Quiero decir que todo el que quiera, es recién el primer teórico prácticamente, todo el que quiera intervenir no tiene más que abrir su micrófono para intervenir. Intervenir, preguntar, repreguntar, disentir, afirmar, lo que ustedes consideren necesario. Muy bien. Un segundo elemento de ese primer capítulo de Jaspers es dilucidar por qué motivo Jaspers dice que los niños y los enfermos mentales tienen un preguntar originario. ¿Por qué la filosofía o las preguntas filosóficas se hacen muy patentes y muy presentes en los niños y en los enfermos mentales? Bien, vamos a ver un poquito por qué Jaspers afirma esto, por qué hay un pensar originario allí. A nadie se le escapa precisamente en los niños un juego inquisitorio, un juego cuestionador muy rico desde que son muy pequeños, empezando por el por qué, el por qué, el por qué. Allí hay efectivamente una pregunta originaria del pensamiento filosófico, buscar el porqué de las cosas o el para qué de las cosas. A nadie se le escapa una pregunta en el seno de una familia religiosa, por ejemplo, que se le diga que todas las cosas fueran creadas por Dios y que los chicos pregunten, ¿y a Dios quién lo creó? Por ejemplo, una típica pregunta que no hace falta ser un niño genio
para ponernos en ese brete. O preguntas relacionadas con la muerte, infinidad de preguntas del cielo, de si los están viendo, si está en una estrella, y por qué no vuelve, y cómo podemos hacer para llegar a la estrella, etcétera, etcétera, etcétera. Vale decir, hay en los chicos, en los niños, dice Jaspers, un genuino preguntar filosófico que luego, con el velo de la cultura, con la mediación de la cultura, con la mediación de la educación, eso se va perdiendo paulatinamente. La educación, las instituciones disciplinan el tipo de pregunta y el tipo de respuesta. Las instituciones disciplinan en última instancia de qué se puede hablar y de qué no, como dice Foucault en el orden del discurso. No todo puede preguntarse porque hay algo del orden de lo prohibido, a veces, que no se puede contestar o no se puede Cecilia, preguntar. Querida sí, Joaquina, discúlpame que te interrumpa. Quería hacer dos acotaciones. Primero, que ¿cómo lo de los no? niños se interpreta, lo que interpreté yo es que tienen todas las dudas cuando son chicos y Muy después cuando bien, van creciendo, como que la sociedad dice que esas dudas no son tan importantes o no sé cómo explicarlo, pero que la misma muy bien lo sociedad estás va explicando. invisibilizando esas dudas. Bien, genial, gracias. Muy bien, querida, muy bien. Todo el Gracias. mundo puede participar, ¿eh? Todos los que Y la hayan otra, leído. el La otro Creo que otra, también comentario, perdón. porque... Sí, sí, Joaquín, habla. un momentito, Estefanía. Sí, Joaquina, la Sí, segunda, es que no aparece lo que estás escribiendo en el chat. no. No aparece lo que está escribiendo en el chat Ah, porque yo hago comentarios. porque lo No, envías no, todo no, junto. porque hago comentarios al propio texto. Ustedes tienen que acostumbrarse a que tienen que incorporar lo que dice el texto, pero también mis propios comentarios Ah, al genial, genial. texto. Yo Bueno, lo genial. amplío al texto Listo, para gracias. que resulte más rico. Estefanía, No, yo quería acotar lo que estaba diciendo Joaquina, que sí, también que de chico sos mucho más inocente y por eso te preguntas más las cosas por respecto a la edad que tenés. Que a medida que vas claro, creciendo, decía el texto, vas como aprendiendo más de la vida y esas preguntas las vas dejando como más de lado. claro. En realidad, no se nos enseña a preguntar. En las instituciones, ese juego de la duda tan movilizante, tan estimulante, se va perdiendo porque la escuela no enseña a preguntar, no trabaja habitualmente sobre el asombro de las criaturas. Entonces eso se va perdiendo, efectivamente, como dice Jaspers, y ustedes están trayendo. En relación a los enfermos mentales, Jaspers era psiquiatra, dice que se dan revelaciones muy importantes y esto tiene que ver fundamentalmente con estar situados en otra lógica que la lógica corriente. Volvemos a lo mismo. Hay una lógica imperante, la lógica de las instituciones, la lógica con las que nos manejamos, la lógica del disciplinamiento, y el enfermo mental de algún modo está corrido de esa lógica de hegemónica, de esa lógica imperante. Por lo tanto, se dan cuestionamientos en la línea de lo que Jaspers entiende como un pensar originario. Bien, entonces, hasta el momento tenemos lo que la filosofía significa, por qué no podemos dar una definición a priori de lo que es la filosofía,
no podemos entonces de antemano expresarnos en una definición definitiva, valga la redundancia y la proximidad de las palabras. Vimos una filosofía en sentido estricto, una filosofía en sentido amplio, cómo la filosofía está relacionada con un ethos, con una actitud interrogativa, cuestionadora, problematizadora, y ahora vimos en qué sentido hay un preguntar originario. Vamos a ponerlo en el chat antes de cerrar el primer bloque. Un preguntar originario en los niños y en los enfermos mentales. Bien. El próximo paso de ese primer capítulo va a ser ver en qué medida ¿no, querido? ¿Y qué? Ah, bien. A ver ahora. Filosofía, a ver, en sentido, hago una prueba. En sentido estricto. ¿Ahora sí? Bueno, entonces no lo sé usar. ¿No tengo que poner enviar a todos? A ver, intento nuevamente. Pongo filosofía solamente. ¿Llegó? Sí. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces ya sé dónde estuvo el error. Se los estaba mandando a los de la sala de espera. Muy bien. El próximo punto, entonces, vamos a aprovechar para poner las dos palabras en griego, problema, para que les quede, y ethos, cuestionador. Rocío, por favor, cerrá tu micrófono, querida. Gracias, muchas gracias, querida. ¿Está llegando ahora? Sí, profe, yo te quería avisar que en 2 minutos se va a cortar la reunión. Ahí arriba aparece. Volvemos a entrar. Listo. Volvemos a entrar por un bloque más. Así son los teóricos, de 2 bloques. Finalizamos ahora y volvemos a entrar con el mismo link.